En la actualidad, las generaciones ahora tienen nombres, ¿verdad? Hay la generación de los X, ¿verdad? No sé cuántos generación X haya en esta mañana. Hay generación de los millennials. ¿Cuántos millennials hay aquí en esta mañana? ¿Sí? Hay quienes se ubican, hay quienes no. ¿Cuántos de la generación Z? También hay generación Z. Ay, mira, ay, bien ubicados que están. Hay generación, ¿qué otras generaciones? Cristal. Generación, ¿qué otras me faltaron? ¿Sí? Bueno, hay muchas generaciones. Pues en esta mañana vamos a ver cómo el pueblo de Dios por muchas generaciones estuvo esclavizado. Generaciones, en ese entonces no tenían nombres las generaciones, pero el pueblo de Dios estuvo esclavizado por más de 400 años en Egipto. Todas esas generaciones fueron perdiendo la fe, fueron perdiendo el saber quién era Dios, porque ellos eran esclavos. Entonces, todo el día trabajaban, desde que amanecía hasta que anochecía, trabajaban. Solo llegaban a dormir a casa y al otro día era lo mismo. Trabajar. Entonces ellos, su mentalidad era una mentalidad de esclavo. Pensaban como esclavos, vivían como y actuaban como. Pero Dios tenía un plan perfecto y escogió a un hombre, y todos sabemos quién era. ¿Quién era? Moisés. Y lo escogió para que él fuera su libertador. Pero no nada más lo sacó del palacio. Moisés tuvo un proceso y lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Entonces lo llevó al desierto para encontrarse con Moisés. ¿Y a cuántos de nosotros Dios nos ha sacado al desierto? Pero con el propósito de encontrarnos con Él. En el desierto no hay nada. Y ahí es donde Dios habla al corazón. Ahí es donde Dios saca todo lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es lo que hizo con Moisés. Lo preparó, lo capacitó para una tarea exacta. Y usa a este hombre. Y este hombre, ¿qué hace? Obedece. Primeramente, tuvo fe. Porque si no hubiera tenido fe, no hubiera creído, ni hubiera obedecido. Entonces, en esta mañana vamos a ver dos principios del reino de Dios. Es fe y obediencia. ¿Sí? ¿No? ¿Se pudo? Ok, entonces, dos principios del reino: fe y obediencia. La fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y Dios quiere que tengamos fe. Y dice la palabra del Señor que a todos nos hizo con una fe. A todo el ser humano Dios le dio una porción de fe. ¿Sí? La fe te lleva a creer en lo invisible. Dios no es un Dios creado. Él es el creador. Él es el rey del universo. Él es el que formó todo lo que nosotros podemos ver, los cielos, la tierra, las montañas. Él es el creador.
¿Y qué creen? Él es tu papá. Pero cuando no le conocemos, cuando no le creemos, vivimos en una monotonía y a Dios lo hacemos a un lado. Dios es el dueño de todo, hermanos. Dios es espíritu. No lo podemos ver, pero ahí es donde nosotros tenemos que aplicar fe. ¿Sí? Fe. Y dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante que tengamos fe para agradar a Dios. Fe para creer que le hay, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios verdadero. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Matar, robar y destruir. Ese es el propósito. Y si tú no estás bien cimentado en tu fe, vas a caer en los engaños de Satanás. Y Satanás va a venir a tu vida, ¿sí?, a enrolarte en tantas cosas y a cautivar tu mente. ¿Cuántos saben que el terreno o dónde es la batalla? En la mente. Nuestras luchas son en la mente. La palabra de Dios nos enseña que nuestras luchas no son físicas. Tu lucha no es el hermano contra la hermana. Tu lucha no es que estés juzgando y señalando y enjuiciando y criticando. ¿Sabes que cuando hacemos eso nos estamos prestando a que Satanás nos use? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si nosotros empezamos a señalar y a juzgar y a criticar, estamos golpeando el cuerpo de Cristo. Porque no entendemos que nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha es ¿qué? Espiritual. Dios nos enseña que Él nos ha dado armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en nuestras fuerzas, hermanos, nunca vamos a poder tener victoria. En nuestras fuerzas, en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio razonamiento, nunca vamos a poder vencer. En el libro de los Hechos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Ese es el plan divino, ese es el plan del reino, ¿sí? No desgastarnos, no pelearnos, no señalarnos, no juzgarnos. El plan divino es que el reino de Dios sea extendido. Y a cada uno Dios nos dio diferentes dones, diferentes talentos. ¿Para qué? Para edificar su iglesia. No para que no estemos, es que no sabe hacer esto, es que le falta el otro, es que no. Dios pone a cada quien en su lugar para edificar su iglesia. Pero todo esto lleva fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y no necesitamos tener una imagen de Dios para creer en Dios. Amén. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel?
El Señor los sacó de la esclavitud, los sacó de Egipto, los trajo y Él se mostró con poder porque los sacó, dice la palabra, con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, los sacó de la esclavitud. Y el faraón, dice la palabra que el Señor permitía que se endureciera el corazón del faraón. ¿Para qué? Para que Dios mostrara su poder. Y mandó las 10 plagas. Y con esas plagas fue la carta de presentación del gran yo soy. Porque cuando Dios eligió a Moisés, le dijo: vas con el faraón y le dices que yo te mandé. Y Moisés le dice: pues sí, pero ¿quién le digo? ¿Cómo? Y Dios le dices que te mandó el gran yo soy. El gran yo soy. Hermanos, nuestra mente no tiene la capacidad para entender la grandeza del Dios creador del universo. No podemos asimilar. Por eso es que nos cuestionamos muchas cosas, cuestionamos la palabra y queremos todo razonarla en nuestro entendimiento. Pero esto, la palabra de Dios, se cree por fe. Se cree por fe. En Hebreos 11 nos dice y nos da la lista de todos los hombres y mujeres que Dios usó a través de la fe. Porque a través de la fe, ¿qué pasa? Se mueve el poder de Dios. Si no hay fe, no pasa nada. ¿Sí? Y entonces caemos en una rutina y en una religiosidad. Caemos en una rutina y en una religiosidad. Y Dios, ¿qué creen? Dios no cabe en una religión. David el salmista dice: ¿quién te puede detener? ¿Quién te puede limitar? Nadie puede limitar a nuestro Dios. Nadie puede detener a nuestro Dios. Él es el creador, el grande, el fuerte, el poderoso. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Nadie lo podemos engañar. Él está en todas partes. Él puede y tiene el poder absoluto contra todas las cosas. Nadie se compara a nuestro Dios. Nadie se compara a nuestro Dios. ¿Y sabes qué? Él es mi papá. Él es tu papá. Y cuando tú crees en su grandeza, cuando tú crees en su poder, dice la palabra, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero ¿qué pasa? Le damos lugar al enemigo. Porque entonces permitimos que los pensamientos negativos de Satanás vengan a nuestra vida y empiecen a cuestionar. Pero mira, ¿por qué te pasa eso? Si tú vas a la oración, es más, te conectas todos los días, martes y jueves a las 6:30 de la mañana, y mira lo que te pasa. Oye, pero mira cómo estás en tus finanzas. Y eso que vas y haces el aseo, o sirves acá, o sirves allá, y empieza el enemigo a traer pensamientos negativos a tu mente. ¿Para qué? Para frenar la obra y el propósito de Dios en tu vida. Porque sabe que eres hijo de Dios, porque sabe que Dios te ha dado un llamado, porque sabe que Dios te ha dado un propósito y un destino, y Satanás lo quiere frenar. Pero si tú y yo no estamos parados en la palabra, si no aplicamos fe, rápidamente los engaños de Satanás nos van a sacar del camino de Dios. Y nos empieza a envolver con actividades, y nos empieza a volver con tantas cosas. ¿Y qué creen? Que llega el tiempo o el momento en que ya no tenemos tiempo para Dios. Ya no tenemos tiempo para leer la palabra. Ya no tenemos tiempo.
Porque ahora son más importantes. Y cuidado, hermanos, porque cuando empezamos a cambiar nuestras prioridades, aguas, porque dice la palabra: ni deis lugar al diablo, porque entonces Satanás viene, te mata, te roba y te destruye. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, a ver si alguien me ayuda a recordar, cuando les enseña, cuando un hombre es liberado, ¿verdad? Dice que la casa queda limpia, el demonio su espíritu o demonio que tenía, que lo poseía, sale, pero que si no cuidamos esa casa que ha sido limpia, que ha sido ordenada, si no la cuidamos, dice que ese demonio sale y luego busca otros, ¿cuántos? Otros 7. Y entonces viene a esa casa. Y entonces su condición de esa persona viene a ser peor que la que estaba anteriormente. Nuestra lucha no es carnal, nuestra lucha es espiritual. Pero llega el tiempo de que todo lo queremos razonar y todo lo queremos, es que, y que queremos sacar, bueno, es que mi idea, mi ideología, yo creo. Tenemos que creer lo que está escrito. Dice el Señor: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Entonces, principio 1, fe. Si no hay fe, no puede haber ¿qué? Obediencia. Porque para obedecer tengo que creer a quién le voy a obedecer. ¿Es correcto? Entonces, si no tengo fe, no hay obediencia. Y si no hay obediencia, entonces hay pecado. Hay pecado. ¿Y qué es el pecado? Son las acciones que ofenden a Dios. Son las acciones que lastiman el corazón de Dios. Ese es el pecado. Aquí está la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad. A veces queremos que se abra el cielo, que caiga un rayo, que aquí está. La palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí está. No vamos, ahí la tenemos. Ahí la tenemos a la mano. ¿Quieres conocer a Dios? Aquí está la palabra. ¿Sí? ¿Quieren conocer a Dios? Aquí está la palabra. Aquí. Y a través de su palabra lo podemos conocer. Y entre más lo conozcas, más te vas a impactar. Entre más lo conozcas, más te vas a enamorar. Entre más lo conozcas, más le vas a obedecer. Entre más lo conozcas, más vas a estar a su servicio, a su orden, porque vas a ser movido ya no por una religión, ya no por una costumbre, ya no por una tradición. Vas a ser movido por amor, por pasión, por amor. Cuando estamos caminando lejos de Dios, porque quiero decirles, hermanos, que el venir a la iglesia no nos garantiza que conozcamos a Dios. Porque se puede volver solamente una rutina religiosa, y así como llegamos, nos vamos y no pasa nada en nuestra vida. Y no es así. Es el tiempo, dice la palabra. La creación gime, la creación grita, porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿En una rutina? ¿En una religión?
Podemos ver a través de la palabra que la fe y la obediencia que tuvieron muchos hombres hizo que Dios hiciera cosas extraordinarias. Y Dios nos ha llamado a eso. Tú y yo estamos sellados por el Espíritu Santo. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Y cuando tú y yo valoramos esos principios, tu vida tiene que ser diferente a todos los que te rodean. Tu vida tiene que ser extraordinaria todos los días, no nada más aquí en la iglesia, no nada más cuando cantamos, no, en todos los días de tu vida. Porque el grande, el poderoso, vive en ti. Y si vive en ti ese Dios grande y poderoso, tiene que verse en tu vida. Tienes que proyectar al gran yo soy. Tienes que proyectar al Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Bueno, entonces los principios, fe y obediencia. Y vamos a ver, entonces Moisés obedece a Dios. Dios saca al pueblo de una manera poderosa. Pero llega un momento en que se encuentran atrapados, ¿sí? Está el mar y vienen los soldados del faraón. Humanamente, imagínate la responsabilidad de Moisés. Eran más o menos 1 millón de personas, según los datos históricos, ¿sí? Imagínate. Entonces, reclamos, acusaciones, gritos a Moisés. Humanamente se estaba volviendo loco en ese momento, desesperado. Pero le dice Dios: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le dice: una vara. Y Dios: úsala. Úsala. ¿Y qué pasó? Obedeció. Obedeció. Él no fue con su lógica. Moisés no usó su lógica humana. No dijo: ay, ¿cómo una vara va a abrir el mar? ¿Cómo, si pongo mi vara, cómo se va a abrir el mar? O sea, no. Él no usó su lógica ni su razonamiento humano. Él le creyó a Dios, tuvo fe en Dios, puso la vara en el mar y el mar se abrió. Y entonces todo el pueblo pudo cruzar el mar y Dios les dio la victoria, porque hubo un hombre que se atrevió a creerle a Dios, en creer en lo imposible, y eso hizo que sucediera un milagro. Cruzan el mar, todo el pueblo cantando, danzando, pero les duró poco el gozo, porque después de que cruzaron el mar, volvieron de nuevo a quejarse, a quejarse. Moisés, tenemos hambre, Moisés, tenemos sed, Moisés, y quejándose, quejándose, quejándose todo el tiempo. Acababan de ver un milagro extraordinario, acababan de pasar por el medio del mar y se quejaban. No sé si algunos nos estamos identificando, ¿verdad? De que Dios nos muestra su poder, su amor en algunas áreas de nuestra vida y de repente volvemos a la queja, volvemos al descontento. Tenemos que creer en Dios, hermanos. No solamente creerlo de entendimiento, sino de verdad con nuestro corazón. Y pasan el desierto y Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida, una tierra próspera. Pero ¿qué les dijo? Ahí está. ¿Ya pasaron el Jordán? Perdón, ¿ya pasaron el mar? Ahí está. Y se enfrentaron con muchos enemigos. Pero los pudieron vencer, ¿por qué? Por fe, porque obedeció. Dios levantó después de que murió Josué. Y hay un dato bien especial, porque toda la generación que se quejó
Toda la generación que no creyó, ¿qué creen? No entró a la tierra prometida. Por la incredulidad. La incredulidad y la queja te lleva a alejarte de Dios, a dudar de Dios. Y Dios le dice a Josué: solamente tú y Caleb y todos los de 20 años hacia arriba van a poseer la tierra prometida. Todas las generaciones hacia atrás, las que todo el tiempo se quejaron y señalaron y acusaron y murmuraron y hablaron, todos ellos no van a entrar, se quedan en el desierto. Dios les había dicho, cuando los sacó, Dios les dijo: si obedeces, hay todas estas bendiciones, pero si desobedecen, hay todas estas maldiciones. Y Dios les dijo: escojan ustedes por cuál camino quieren andar, por el camino de la obediencia o por el camino de la desobediencia. Y Dios nos dio una voluntad a todo el ser humano, y de nosotros depende si queremos caminar bajo la bendición o bajo la maldición. Y eso ya es ¿de qué? De nosotros, de lo que nosotros decidamos y de nuestra voluntad. A ella no es de Dios. Por eso es que todas esas generaciones hacia atrás no entraron a poseer la tierra prometida. Pero la generación de Josué y Caleb eran unos jóvenes que le creyeron a Dios. Eran unos jóvenes que, a pesar de que vieron gigantes, a pesar de que vieron muchas cosas digamos que imposibles humanamente, ellos le creyeron a Dios. Ellos no se guiaron por las circunstancias, ellos le creyeron a Dios y obedecieron. ¿Qué pasa? La indicación que Dios le dio a Josué: levántate, vas a pasar el río Jordán. Esa es otra prueba. Y ellos estaban atemorizados, pero ¿qué creen? Todos los pueblos estaban con mucho temor, porque ya habían escuchado que el Dios de los hebreos había abierto el mar Rojo. Y vivían atemorizados, porque sabían que el pueblo de Israel los iba a conquistar, iba a tomar toda esa tierra, la tierra prometida. Y morían de temor, estaban atemorizados y decían: tenemos miedo del Dios de los hebreos. Y yo creo que todos los que estamos leyendo el TCD, Josué, en el mes pasado y en este mes, podemos ver todas esas escenas de cómo estaban atemorizados los enemigos del pueblo de Dios. Dios les da a Josué indicaciones precisas, exactas, y Josué las obedeció, las creyó y las obedeció. ¿Sí? Fe, obediencia. Y solo por la fe y la obediencia pudieron derribar los muros de Jericó. Eran unas fortalezas impresionantes. Nadie se podía atrever a entrar o atravesar esos muros. Humanamente era imposible que alguien pudiera derribar esos muros humanamente. Y los de Jericó se preguntaban y decían: oye, pero ¿cómo vienen ellos? O sea, ni siquiera son guerreros, ni siquiera tienen armas. ¿Sí? Eran como muy despectivos contra los hijos de Dios. Pero Dios le dio la estrategia a Josué y les dijo: van a dar en 7 días, ¿verdad? Una vuelta diaria, pero van a estar ¿qué? Calladitos. Nadie va a hablar, solamente van a caminar alrededor de la ciudad. Y eso hicieron. Primer día caminaron, dieron vueltas, todo el pueblo, todos en silencio. O sea, sabían escuchar y sabían acatar una indicación. Moisés le dijo, porque Dios así lo ordenó, que caminaran en silencio.
en silencio. No era de que dijeron, vamos a caminar en silencio y no iban. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una indicación y fueron obedientes. Y caminaron en silencio. Primer día, una vuelta. Segundo día, otra. Cuarto, quinto, sexto. Y el séptimo día, 7 vueltas. Imagínense, ya estaban bien cansados con el sol, con todo la presión, pero los de Jericó estaban temblando de miedo, porque decían, estos están locos, ¿cómo creen que van a atravesar los muros? Y nada más dando vueltas. Pero nos esperaban que el Dios de los ejércitos estaba con ellos, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob estaba con ellos, que el gran yo soy era el que estaba con ellos. ¿Qué representaba su presencia? El arca del pacto. Estaban los sacerdotes, estaba el arca. Entonces eso simboliza de que la presencia de Dios iba con ellos. Nunca dejaron la presencia de Dios. Siempre estaban, siguieron, creyeron y obedecieron. Fe, obediencia. Y lo hicieron tal cual Dios les dijo. Y a la séptima vuelta tocaron los sacerdotes el shofar y todos gritaron. ¿Y qué pasó? Las murallas se derribaron. ¿Ustedes creen que eso es una historia nada más? Eso fue real. Eso fue real. Y ese Dios poderoso es el mismo, no cambia. Ese Dios poderoso está aquí en esta mañana. Y si tú lo aceptaste como tu Dios, como tu Salvador, ese Dios poderoso está en tu corazón. Para Dios lo más importante, hermanos, es la obediencia. La fe y la obediencia. La obediencia para Dios es muy importante. Y dice, para mí lo más importante es el obedecer que los muchos sacrificios. ¿Sí? Podemos sacrificarnos viniendo a las 7 de la mañana y haciendo y deshaciendo y llenándonos de cosas. Pero si no, en nuestro corazón no está obedecerlo a Él en todas las áreas de nuestra vida, lo demás queda nulo. No funciona así. En el reino de Dios no funciona así, porque Dios dice, yo no me guío por la apariencia, yo no me dejo guiar por lo superficial. Dios dice, yo miro el corazón de los hombres. Dios, el Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos. El Espíritu Santo sabe lo que estamos pensando y la palabra no sale de nuestra boca cuando Él ya la conoce. Dice la palabra que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Con qué intención haces las cosas? Dios conoce con qué intención actúas. Dios conoce con qué intención dices algunas cosas. A Dios no lo podemos engañar. ¿Quieres victoria en tu vida? Cree y obedece. Cree y obedece. Ay, es que tengo esta situación y queremos que Dios en un tronido de dedos venga y nos solucione nuestros problemas. Cree y obedece. Cree y obedece. Y entonces los muros caen, todas las murallas son derribadas y toda la gente grita a la orden de Josué y todos gritan, pero con un grito de convicción, un grito de pasión, y las murallas se derriban. El poder de Dios, el poder de Dios. Y yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿qué murallas están estorbando en tu corazón? ¿Qué tipo de murallas tú no has podido derribar? En tus fuerzas nunca lo vas a lograr. En tu fuerza jamás vas a poder superar las cosas que te están oprimiendo. Acuérdate,
necesitas tener fe y obedecer. Y la mano poderosa de Dios se va a mover en tu familia, en tu vida, en tus finanzas, en tu carrera, en tu trabajo. De aquí depende, de los principios del reino depende para que tú salgas adelante. Dios le da una indicación a Josué y le dijo: nunca se aparte este libro de la ley, medita en él de día y de noche, obedécelo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y a veces queremos y nos esforzamos y todo, y lo que menos hacemos es tener una relación íntima con Dios. Lo que menos hacemos es leer la palabra. Pero queremos éxito, queremos victoria, queremos triunfo. Hermanos, todo depende de la conexión que tengamos con Dios a través de su palabra, ¿sí? Y dice: y si meditas y vives lo que está escrito, el resultado es que todo lo que hagas te saldrá bien. ¿Por qué? Porque vas a caminar en obediencia, porque vas a caminar creyendo al Dios Todopoderoso. Él es el Dios, Él es el Dios, el que hace posible lo imposible. Ese es el Dios que en esta mañana está hablando a nuestro corazón. Ese es el Dios que quiere que tú le creas en todo momento. Y cuando tú le crees, entonces cosas van a suceder. Cuando tú le obedezcas, cosas van a suceder. ¿Cuánto tiempo llevas batallando con algunas áreas en tu vida? Yo te digo y te aseguro en esta mañana que si tú tienes fe y obedeces, va a haber milagros en este momento. Porque el mismo Dios que hizo eso, que derrumbó los muros de Jericó, es el mismo en esta mañana. Él no cambia, Él es el mismo. Nosotros cambiamos. La moda, las tradiciones, las generaciones, todo cambia, pero Dios no cambia. Él es el mismo, Él te ama, eres su hijo, tiene un propósito, tiene un destino. No creas más las acechanzas de Satanás. Dice la palabra: no le des lugar al diablo. ¿Sí? Y a veces nos quejamos: ay, es que esto, ay, es que el otro. Pero tú le estás dando lugar. Porque si entonces tú te paras en la palabra y dices: yo soy hijo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo la mente de Cristo, el Espíritu Santo está en mí y me da poder contra todo principado y contra toda potestad, tu vida no sería la misma. Todos vamos. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero ¿qué? Confiar. Yo he vencido al mundo. Jesús ya hizo su trabajo. Jesús derrotó y triunfó sobre los principados y las potestades en la cruz del Calvario. Él triunfó y los exhibió públicamente y le dijo al Padre: consumado es, está hecho. La obra fue perfecta de Jesús una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios más que creer y obedecer, para que entonces tú te levantes en victoria y en poder. Si tú quieres seguir en una religiosidad, en un área de confort, ahí van a pasar años y ahí vas a seguir. Pero si tú te quieres levantar y quieres ver el poder de Dios manifestado en tu vida, eso lo decides tú. Eso lo decides tú. Mucho pueblo, por incredulidad, no entró a la tierra prometida, no poseyó las bendiciones de Dios. ¿Y qué creen? Mucho pueblo de Dios en la actualidad, por incredulidad y por desobediencia, no disfruta de las bendiciones de Dios. No hay gozo, no hay paz.
hay incertidumbre, hay temor, hay crisis. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Creo que es el tiempo de pedirle perdón a Dios. Miren, hermanos, el arrepentimiento no es llorar nada más. El arrepentimiento es cambio, cambiar. Tiene que haber cambios en tu vida, tiene que haber cambio en tu corazón. Tu manera de pensar tiene que cambiar y tiene que alinearse a la palabra de Dios. Tú y Dios conocen tu corazón. Y si en esta hora tú dices: yo he tenido tiempos, la verdad, de duda, de incredulidad, vengo a la iglesia por compromiso, vengo a la iglesia por tradición, por costumbre, vamos a pedirle perdón a Dios en esta mañana. Si has dudado, si te sientes lejos de Dios y crees que Dios está muy lejos, no, Dios está aquí, Dios está a tu lado. Ahí está Dios contigo. Él es espíritu. Él es espíritu y Él es verdad. En esta mañana cierra tus ojos, tú y Él. Tú puedes tener un encuentro con Él en esta mañana. Tú puedes reencontrarte con el Padre en esta mañana. Si el enemigo te ha engañado y te ha distraído y te ha jalado y tu corazón ha sido endurecido y tus prioridades han cambiado y a Dios lo has hecho a un lado, en esta mañana pídele perdón y ten un encuentro con Él. Dile: Señor, quiero volver a estar contigo, quiero volver a tener esos días de adoración, de pasión. Señor, mi vida he caído en religiosidad, en costumbre, en activismo. Señor, en el nombre de Jesús renunciamos, Padre, en esta mañana a toda obra del enemigo, a toda mentira de Satanás. En el nombre de Jesús echamos fuera, Señor, toda mentira y engaño de Satanás y toda mente cautiva que el diablo, Señor, ha hecho en cada uno de nosotros. Derribamos toda cautividad en el nombre de Jesús. Toda mente cautiva es libre en esta hora en el nombre de Jesús. Toda mente cautiva es libre en el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena, toda opresión en el nombre de Jesús. Toda manipulación de Satanás se rompe en el nombre de Jesús. Todo yugo del diablo se pudre con el poder del Espíritu Santo en esta mañana en el nombre de Jesús.